cervical. Entonces, para tomar en cuenta esta porción, que estamos ya bajando hacia la región cervical, tenemos que tener límites, ¿no? Entonces, de los límites óseos que tenemos, hablamos de la mandíbula. Entonces, tenemos el borde inferior de la mandíbula que se extiende hacia el ángulo de la mandíbula. ¿Qué se llama el ángulo de la mandíbula? El gonio. Y posteriormente tenemos una estructura externa y otra interna. La externa es la que podemos palpar, que se llama la apófisis mastoides. Y la interna es la apófisis estiloides. Entonces tenemos ahí toda esa estructura, entonces va a ser el límite superior, límite óseo que tenemos. ¿Ven? El límite inferior está dado por esta escotadura. Esta escotadura es la parte superior del esternón. El esternón tiene tres porciones. La porción superior se llama el manubrio o el mango esternal. Y que tenemos una escotadura que podemos palpar acá, que es en forma cóncava o semilunar, que se llama la escotadura, aquí ya vale, yugular o esternal. Entonces sería el borde superior. Y lateralmente tendríamos este hueso que va a estar acá vinculado, pero tenemos el borde superior, porque también tiene un borde inferior. Ese borde inferior estaríamos ya llegándolo para la parte pectoral y para la parte del miembro appendicular superior. Entonces el borde superior corresponde de la clavícula. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el límite inferior. Y lateralmente no es una parte ósea. Aquí en el cuello, en la región cervical, no tenemos una parte lateral hueso. Entonces, ¿qué músculo está viniendo acá? Ese músculo se denomina el trapecio. ¿Listo? Entonces, esos van a ser nuestros límites. Entonces, repasando un poquito la parte supra e inferior y además la región cervical, miren, este es el límite superior, el borde. Aquí abajo, en esta porción, hay una fosita, ¿se acuerdan? Que se inserta acá. El vientre anterior del digástrico, porque tiene vientre posterior, no se van a olvidar. Entonces, vientre anterior del digástrico, se extiende el cuerpo hacia la rama ascendente que va a ser el gonión, y de ahí, miren, va a la apófisis estiloides y a la apófisis mastoides. Entonces, esto va a ser el límite superior. Entonces, ahí ya tienen que ustedes también relacionar qué estructuras vamos a encontrar. Por ejemplo, en la apófisis estiloides, ¿qué se inserta? El ramillete del riolano se llama, o estilio. ¿Qué se llama? ¿Cómo estaba conformado? Tres músculos y los ligamentos. ¿Cuáles son los músculos? Estilo hioideo, estilo faringio, estilo gloso. ¿Y ligamento? Estilo mandibular y estilo hioideo. Entonces, inclusive ahí se ve, miren, el estilo hioideo, el ligamento estilo hioideo que estamos viendo ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces son estructuras que van a tener que formar parte de esta región. ¿Sí? Entonces, el estilo faringio va a ir a la faringe. El estilo gloso va a tener que ir a la lengua. Entonces, ¿qué nos interesa acá? El estilo hioideo. ¿Se dan cuenta? Eso nos va a interesar. Entonces, la parte posterior está dado a través de la columna vertebral. Entonces, la parte posterior de esta región cervical viene a ser la columna vertebral. Y ahí hablamos ya de las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, hablamos de la atlas, el axis, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra cervical. Y luego ya empieza la caja torácica. Este segmento ya lo vamos a ver en el otro, ¿no? Para el otro parcial. Entonces, donde ya vamos a entrar a la caja torácica, ¿no? Y vamos a ver qué órganos inclusive forman parte de la región cervical y van a formar parte de la región torácica. Y inclusive allá adentro van a ver en la caja torácica, van a ver un espacio medio que se llama el mediastino. Entonces, cómo se divide, etcétera, pero bueno, eso va a ser otro tema. Entonces, tenemos acá la parte inferior. Miren, esta es la escotadura esternal, este sería el borde superior de la clavícula, y pues bueno, lateralmente va a estar ese músculo
¿no? Entonces, que se trabaje. ¿Listo? Ahora miren, el hueso hioides es el único huesito que no se articula, ¿no? Entonces está sujeta a nuestro organismo o está unido a través de ligamentos, membranas y músculos. Entonces, a partir de este huesito, manejamos como suprayoideo e infrayoideo. ¿No? Entonces, el hioide está en la parte media, no está en la parte lateral. A partir de eso, suprayoideo e infrayoideo. Sin embargo, hay estructuras musculares ligamentosas que van hacia la parte lateral. Y al ir junto con la línea media o plano sagital, va también a ayudar a formar triángulos, ¿no? A nivel suprayoideo. Bien, entonces lateralmente ya estamos viendo acá, miren, estamos viendo la musculatura. Entonces aquí están viendo el vientre anterior del digástrico, el tendón intermedio que está vinculado con la membrana iliaca y el vientre posterior. Este vientre posterior está perforado, ¿no? O este músculo está perforado por el tendón intermedio. Este es el estilo hioideo. A nivel del piso o en la parte interna tenemos este músculo, el del piso de la boca, ¿no? ¿Qué se llama? El milo. Y más hacia atrás, obviamente, que viene de las espinas mentonianas, ¿no? Entonces viene lo que es el geni hioideo y el geni oblicuo. Ahora hay otro músculo que aquí se está viendo. Este músculo no es tomado en cuenta como suprayoideo porque tiene actividad a nivel de lo que es la lengua. Este es el iogloso. El iogloso. ¿Listo? Entonces, estas estructuras musculares son las que nos va a interesar para la parte suprayoidea. Entonces, a partir de la línea media, este es el RAF medio, tenemos triángulos. Aquí, por ejemplo, miren, ya se formó un triángulo. Ahí. Y que está por debajo de la mandíbula. Por lo tanto, esto se va a llamar submandibular. Este está por esta región que se llama el mentón. Por lo tanto, este triángulo pequeñito se va a llamar submentoniano. ¿No cuenta? Entonces, esa es la característica que tienen que tomar en cuenta. Ahora, entonces, en este hueso hioides se van a insertar los músculos suprayoideos e infrayoideos. Una de las funciones también nos sirve para la apertura bucal. Entonces, cuando hacemos la apertura, abrir y cerrar, se está moviendo este lugar. ¿Ve? Los abren y cierran, se tocan, van a sentir que se está moviendo. Es por eso que muchos de estos músculos, algunos autores los han tomado en cuenta como masticadores. Pero cuando hemos llevado, ya les hemos dicho que la fuerza de un complejo masticatorio es complicada. Interviene la articulación temporomandibular, interviene la fuerza mecánica a nivel muscular y vasculonervioso, y que sostienen los masticadores, ¿no? Entonces estos van a servir para hacer la deglución, para hacer la apertura bucal, pero no son considerados como masticadores, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces dentro de su estructura está formado por un cuerpo, las astas menores y las astas mayores. Parece una mandíbula edéntula. Edéntula quiere decir que no tiene dientes. En todo caso parece como un escanino, ¿no? De un mamífero. Entonces este cuerpo está formado por un borde anterior, un borde posterior y la cresta media y la cresta oblicua. La asta menor y prolongándose como una rama ascendente de las astas mayores. ¿Está? Entonces, eso es importante para ver la inserción de los huesos. Entonces, lo que estamos señalando aquí, la flechita, van a ser los suprayoideos y hacia abajo los infrayoideos. Entonces, los suprayoideos van a estar relacionándose con la mandíbula, van a estar relacionándose con el temporal, propiamente la pos estiloides y la mastoides. Por eso es que vienen a ser parte del límite para esta región, ¿no? La pos estiloides y la apófisis mastoides. Entonces aquí tenemos un músculo digástrico, que su nombre lo tiene así. Dentro de la clasificación de músculos ustedes han visto que hay unos que tienen un cuerpo, dos cuerpos o más. Entonces un cuerpo es monogástrico. Cuando es dos cuerpos, digástricos. Cuando tiene más de dos cuerpos,
poligástrico. Entonces un poligástrico clave que vamos a llevar en el abdomen es el recto anterior, que tiene tendones intermedios. Y cuando hacemos ejercicios se marca los abdominales, ¿no? Ese es el recto anterior, tiene tendones intermedios. En este caso solamente tenemos el digástrico, vientre anterior y vientre posterior, y un tendón intermedio que va a unir ellos a ellos, ¿no? Tenemos el miloioideo, la línea miloioidea o línea oblicuo interna, el estiloioideo, apoyos estiloides, y el genioideo, apoyos geni o espinas mentonianas inferiores. Entonces, creo que aquí no es complicado porque ustedes saben, según el nombre, podemos determinar dónde se originan y dónde se insertan. No hay problema. Lo mismo pasa acá, la parte inferior. Pero acá tenemos un músculo también digástrico, que no recibe ese mismo nombre, no recibe digástrico. Entonces, ese es el homoioideo. Ojo con eso, ¿no? El homoioideo es aquel que tiene un vientre superior y un vientre inferior. ¿Listo? Entonces, ese homoioideo viene de este hueso. ¿Qué hueso es ese? El omóplato. ¿Ve? Por eso es homoioideo. ¿No? Luego viene el esternotiroideo, del esternón, ¿no?, al cartílago tiroides. Esterno o tiroideo. Esternocleidoideo, esternón, clavícula y ioides. Y el otro va a ser el tiroideo, tiroides y ioides. Tiroideo. Entonces, de acuerdo a las estructuras que forman parte de origen e inserción, va a ser su nombre. Entonces, esta musculatura nos va a servir para formar los límites musculares de los triángulos del cuello. Bueno, entonces acá, miren, esta es la parte inferior. Acá tenemos un músculo superficial. Obviamente, lo primero, cuando hacemos disecciones y sacamos la piel, ¿qué encontramos? El músculo cutáneo del cuello, ¿se acuerdan? ¿Qué se llamaba? El platisma. Lo sacamos. Muchas veces con la disección de la piel se va. ¿Por qué? No se olviden que los músculos de la mímica tienen una inserción cutánea. Entonces están pegados a la piel, por eso podemos hacer gestos. Entonces muchas veces se va. Inmediatamente o lateralmente queda este músculo. Este músculo, que es el movimiento de los cefalogiros, ¿qué se llama? El esternocleidomastoideo. Entonces tiene un haz external, un haz clavicular, por eso es esternocleido, y se va hacia los mastoides. En realidad va hacia el occipital más, por eso debe ser esternocleido occipitomastoideo. ¿Verdad? Pero el occipital no tiene función. Esa es la situación. Entonces, ya a partir de eso, nosotros vemos esta región infraioidea, ¿no? En esta región infraioidea lo que nos interesa es ver también estos elementos. Este se llama el triángulo muscular que forman los músculos infraioideos. Entonces, el esterno que está cortado, el esternocleidoioideo, luego viene el esternotiroideo, el tiroioideo, y este que está viniendo acá en la parte oblicua, este se llama el homoioideo. Entonces acá está su vientre superior y miren, este es el vientre inferior. Ahorita lo vamos a reconocer más. Pero miren, este vientre inferior ayuda a formar otros triángulos. Entonces son músculos claves los cuales van a delimitar y formar triángulos en la región cervical. Entonces ahí están las astas mayores, astas menores, bueno, esto es más teoría. Pero también miren, en la parte media, el hueso ioides está uniendo a nivel de lo que es la laringe. Estos son los cartílagos laringeos. ¿Ven? ¿Qué cartílago es este? Tiroides. Este, cricoides. Entonces, ambos están unidos al hueso ioides por membranas. La membrana tiroidea. Membrana cricotiroidea. Y el cartílago tiroides a este nivel hace una prominencia, que en los hombres es más prominente que en las mujeres.
A eso comúnmente lo llamamos como la manzana de Adán. Entonces, esta es la prominencia laringia o prominencia tiroidea. Entonces, aquí están las astas mayores, aquí están las astas menores y sus placas, ¿no? Tiroideas. En este caso es un anillo, como un anillo mayor. Y luego ya vienen los anillos traqueales, ¿no? Para que esta tráquea ya llegue a la región torácica, ¿no? Ingrese para que luego pueda ver los bronquios. Entonces aquí también están las membranas y este orificio es importante también para la parte vasculonerviosa. Entonces por ahí van a entrar ramas, ¿no? La arteria tiroidea, va a entrar también el nervio laringio, que es el nervio vago. Eso vamos a analizar con los 4 últimos pares craneales, que son los que nos falta en teoría, ¿no? El noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo, que esos tienen relación con la parte cervical, ¿no? Entonces, esos son los 4 últimos pares craneales. Bien. Entonces, tenemos ahí el vértice también, que ahí es donde se inserta el ligamento estiloioideo. A veces eso se pregunta, ¿no? En el vértice del asta menor. ¿Ya? Bien, entonces voy a pasar esta región supraclavicular, la vamos a llevar después. Pero esto es importante que nosotros podamos ver. Entonces, es el esquemita de los triángulos del cuello, ¿no? Miren, tenemos la parte superior o suprayoidea, que está formado por el triángulo submentoniano y submandibular. ¿Nuestro músculo clave cuál es? El digástrico. Vientre anterior, tendón intermedio y vientre posterior. A nivel inferior, estos músculos son claves. El homoioideo, su vientre superior y el vientre inferior. El esternocleidomastoideo, con su vientre external, su vientre clavicular. Miren que entre esos dos forman un triángulo pequeñito. Ahí se puede encontrar cuando hacemos disecciones el nervio frénico. Importante, el nervio frénico, que es el nervio que hace irritar a lo que es el diafragma, y por eso nos da también lo que es el hipo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es líquido, agua. Miren, este vientre superior está delimitando con la línea media un triángulo. Este triángulo muscular corresponde a los músculos infrayoideos. ¿Sí? Más lateral, el triángulo carotídeo. Importante porque aquí está el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces es importante que está. ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? Carótida primitiva, yugular, carótida común, yugular interna y el nervio neumorásico. Ya, bien. Entonces la arteria carótida común o primitiva, ya sea izquierda o derecha, la vena yugular interna y el nervio vago, ¿no ve? O neumogástrico. Ese es el paquete vasculonervioso. Y ahí todavía la carótida primitiva se va a dividir, carótida externa, carótida interna, ¿no? Entonces podemos seguir ahí su recorrido. Pues el triángulo es clave. Ahora miren hacia el lateral. Este músculo, que es el vientre inferior del homoioideo, divide en dos. El inferior, que es el menor, y el superior, que es el mayor. El inferior, juntamente con la clavícula, va a formar el triángulo supraclavicular, o también llamado homoclavicular. Homoclavicular. Y hacia arriba, el homotrapecial. Entonces, el homoioideo y el trapecio, la mayor parte del trapecio de su borde anterior estaría ahí. Por eso se llama homotrapecial. A este también le llamamos el triángulo occipital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que referir ahora de aquí en adelante? Ver qué estructuras van a formar parte de estas regiones. Entonces, cuando hablamos de la región cervical, suprayoidea, infrayoidea, la parte de los triángulos del cuello que han visto cómo se delimita, ¿qué tenemos que observar también? Entonces, límites y contenido. Esa es la clave, ¿ya? Límites y contenido. Entonces, bueno, esta es la clavícula, estos son los escalenos, la vena suplar, eso vamos a plexo cervical, también vamos a ver la próxima braquial. Entonces empezamos con este triángulo, el submentoniano. ¿Listo? Triángulo submentoniano. Miren, entonces
siempre la línea media es la línea media sagital, ¿no? Esta línea media sagital divide pues al organismo en una parte izquierda y una parte derecha, o una porción. Entonces, ¿qué tenemos que ver estos límites? Tenemos el vientre anterior del digástrico y hacia abajo el hueso ioides. Junto con la línea media formamos el triángulo submentoneo. Entonces, ¿cuál es el contenido? Acá tal vez algo importante, la vena yugular anterior. En cada uno de estos va a haber pues la cadena linfática. Vamos a ir viendo también cómo se denominan los grupos linfáticos, ¿no? Entonces aquí el grupo linfático, el grupo 1A, que así se denomina el grupo A. Entonces tenemos como características ese contenido. Y abajo, ¿no? Entonces en el piso está el músculo miloioideo. Ahora fíjense que este músculo se prolonga hacia el otro triángulo, el triángulo submandibular, ¿ve? Entonces una pieza cadavérica que se ve. Entonces tenemos este triángulo importante, submandibular. Entonces estamos viendo la parte lateral, ¿no? Entonces lo vemos aquí el vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico. Pero acá, aparte del vientre posterior, también entra el músculo estiloioideo, que es otro músculo supraioideo. Entonces entra el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Tenemos hacia superior el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces esos son los límites. ¿Qué tienen que tener en cuenta en estos temas? Anterior, posterior, superior, inferior, interno, piso y contenido. Esos son los límites que tienen que tener, ¿no? De acuerdo a cómo se presenta. Entonces miren, acá hay varias estructuras que esto también se relaciona con la región submandibular. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Acá tenemos en su contenido esta glándula, la glándula submandibular, ¿no? Esta glándula submandibular en realidad se prolonga desde la fosa, ¿se acuerdan? Que la línea miloioidea mandibular divide en dos, la fosa sublingual y la fosa submandibular. Ahí se aloja la glándula y se prolonga hacia la región cervical. Esta glándula submandibular se está prolongando, ¿no? Entonces a la región cervical, propiamente a la región submandibular. Entonces, aquí también tenemos su conducto excretor, ¿no? O también antiguamente llamado el de Wharton, su conducto excretor. Pero algo interesante que pasa, que está primero este músculo. Este músculo es el miloioideo. Más hacia atrás hay otro músculo. ¿Cuál es ese músculo? Que ahorita hemos dicho. Este hueso con la lengua. Al revés. Iogloso. Está bien. Iogloso. ¿Listo? Iogloso. Pero como les decía, no se lo tomen en cuenta como supra porque está actuando con la lengua. Entonces, en lengua se lo ha tomado en cuenta. Pero ahora miren, aquí es clave este nervio. Este nervio es el 12º par craneal. Esto se llama el hipogloso marino, el 12º par craneal. También está entrando la vena lingual, junto con la arteria lingual, la vena y la arteria. Entonces, cuando estamos en estructuras, hagan de cuenta que este es el iogloso, pasa el nervio hipogloso y por abajo la arteria lingual. O sea, van unidos y luego los separan. El iogloso es el que los está separando. Está el músculo iogloso. Entonces, tenemos la arteria lingual, que en su recorrido también entra la vena lingual, la arteria facial. ¿Se acuerdan de la arteria facial? ¿Eh? Que a este nivel, en el reborde, da una ramita, ¿no? La arteria submandibular, ¿no? O submentonea también le denominan, por el lugar hasta donde va. Entonces son estructuras que tenemos que tener en cuenta, que además están los ganglios linfáticos
1B. Entonces el 1A y 1B. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerda la clasificación que ya vamos a llevar eso? Entonces, dentro de estos triángulos, importante hacer unos triángulos en esta región suprayoidea que vinculan a lo que es los triángulos para la ligadura del triángulo o de la arteria lingual. Ahí está. Entonces estos triángulos, miren, se llaman el triángulo de Bécquer y el triángulo de Pirogov. ¿Listo? Importantes. Esto maxilofacial es más que importante, ¿no? Entonces, estos triángulos, ¿para qué sirven? Para ligar la arteria lingual. Entonces, para que no existan accidentes cuando ingresan por ahí, por esta región, y no se pueda seccionar, si no el paciente puede morir. Entonces, esta porción está dada por estos triángulos a este nivel. Entonces, un triángulo anterior, que así lo vamos a denominar, va a ser el triángulo de Pirogov. Y un triángulo posterior va a ser el triángulo de Bécquer. Ambos triángulos, ¿para qué sirven? Entonces, para ligar la arteria lingual. ¿La arteria lingual, rama de quién es? La arteria lingual, rama de... de la carótida externa, una rama colateral de la carótida externa, ¿no? La tiroidea superior, la lingual, la facial, ¿no? Etcétera. Son 7 y luego las ramas terminales. Ahora miren, ustedes tienen que hacer los límites. Este triángulo anterior que se llama de Pirogov, miren, entonces tenemos hacia arriba. Hacia arriba, ¿quién está? El nervio hipogloso. Bien. Hacia adelante o anteriormente, ¿qué músculo es este? El miloioideo, pero ahora tenemos el borde posterior del miloioideo. Hacia abajo, el tendón intermedio del digástrico. Así está formado este triángulo que se llama de Pirogov, y ahí está la arteria lingual. Ahora, el límite posterior, tal vez este es el más fácil de encontrar, ¿no? Entonces, porque nuestra referencia va a ser este hueso, el hueso yoides, ¿no? Entonces, tenemos, hacia abajo el hueso yoides, tenemos el borde posterior de este otro músculo que se llama el iogloso, no se olviden del iogloso, ¿no? Y otra vez tenemos, pero el borde posterior, ¿no?, del vientre posterior del digástrico. Entonces son dos triángulos de referencia que tenemos que abarcar acá. ¿Está? Entonces ahí está entrando la arteria lingual. ¿Ya? Bien, tenemos el otro triángulo, el triángulo muscular, que este es el propio de la región infrayoidea, ¿no? Entonces este triángulo muscular se forma a nivel como un rombo primero. Miren, este rombo está formado por este músculo. Este músculo es el vientre superior del homo. Si en un examen algo se les coloca aquí en la fichita y me ponen homoioideo, su respuesta es a medias, porque ese tiene dos vientres. Tienen que poner vientre superior, vientre inferior. Igual del digástrico, no pueden poner digástrico, tienen que poner vientre anterior, vientre posterior. Y si se las coloca en la región tendinosa, tendón intermedio del digástrico, tendón intermedio del homoioideo. ¿Ya? Esa es la variante que tiene acá. Entonces tenemos el vientre superior, tenemos este músculo. ¿Qué sería este músculo? El esternocleidomastoideo. Propiamente acá sería su haz esternal, porque las claviculares están más hacia lateral. ¿Se dan cuenta? Entonces sería el haz esternal del esternocleidomastoideo. Entonces, juntamente con el ioides, el esternón o la escotadura yugular y los 4 músculos forman el rombo. Ahora, si nosotros hacemos la línea media,
se forman ya los triángulos, pero de un lado, o lateralizados. Miren, lo que está ahí de verde, ¿no ven? Este sería el triángulo del lado derecho y este del lado izquierdo. ¿Qué es importante en este triángulo? Entonces, triángulo muscular. Entonces, estamos como límite superior, ¿no? Tenemos acá el hueso ilioides. Límite inferior tendríamos la escotadura yugular. Pero, línea media, y esto es importante, el vientre superior y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora, ¿qué están viendo allá adentro? ¿Qué dirían como contenido de este triángulo muscular? Eso, el cartílago tiroides. Bien. Por debajo, el cartílago cricoides. ¿Qué es esto de rosado? Tiroides. Glándula tiroides. Entonces es importante en este triángulo muscular. Aquí está la glándula tiroides. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son estructuras importantes. Y más abajo ya está lo que es los anillos traqueales. Entonces, el contenido viene a realizar estas estructuras. Ya, bien. Estas son las piezas cadavéricas que hemos hecho una disección. Aquí tenemos en cuenta todo y se forman los triángulos. Esto que están viendo son los plexos braquiales. Plexo cervical, plexo braquial, ya vamos a ir llevando. ¿No? Entonces, ahí está el cartílago tiroides. Este vendría a ser el triángulo muscular. ¿No? Bien. Triángulo carotidio. Miren. Seguimos. Límite. Acá tenemos. Este es el triángulo carotidio. Y tenemos como superior al vientre posterior del digastrio. Anteriormente, ¿quién estaría acá? Vientre superior del homoioideo. Y hacia atrás, el esternocleidomastoideo, pero su borde anterior. Porque su borde posterior va a servir para estos triángulos laterales. ¿Sí? Entonces ya le dan la lógica a ustedes. Entonces, dentro de lo que es el contenido importante acá, tenemos el paquete vasculonervioso, que hemos dicho. Entonces, está la carótida primitiva o carótida común. La vena yugular, y hacia adentro estaría el nervio vago. Ahora, ¿qué también encontramos acá? Este nervio que es el hipogloso se está yendo al triángulo submandibular. ¿Ve? Ahí. Pero en su recorrido hace una asa, ¿no? El asa cervical, ¿no? Asa del hipogloso también se llama, para los músculos superficiales, que ya vamos a ir viendo ahí. Entonces, esa es la asa superficial, ¿no? O asa cervical también se llama. Entonces, una preparación se ve ahí los triángulos, miren. Ahí. ¿Esto qué sería? Vientre superior vientre superior del homo. Entonces habría que verlo con más amplitud tal vez para que ustedes puedan observar, ¿no? Son preparaciones que se realizan, las cuales se puede ver todos esos triángulos. Ahora miren, vamos a la región lateral. La parte clave, el vientre inferior ahora del homoioideo. La clavícula, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Pero ya sería su borde posterior. ¿Listo? Entonces el homoioideo va a tener un borde superior y un borde inferior. ¿Se dan cuenta? La clavícula, el borde superior, corresponde a la cervical. Y el trapecio, su borde anterior, porque su borde posterior se va a prolongar hacia atrás, a la región de la espalda. ¿Ven? Entonces, el triángulo occipital, también llamado el mayor, tenemos una característica. Tenemos el borde, ¿sí?, anterior del trapecio. Tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y tendríamos el borde superior del
vientre inferior del homoioideo. Entonces, esas características tenemos como límites. Ahora, ¿qué contenidos tenemos? Miren. Entonces, acá está el plexo cervical superficial. Porque ya vamos a ir viendo, ¿no? Las arterias transversas, las supraclaviculares, auricular posterior, etc., ¿no? Entonces, el occipital. Este es el punto Z del dolor que se llama. Pues cuando una persona tiene parálisis en un nervio, este nervio es clave. ¿Qué nervio será ese? El onceavo brachioneal. Onceavo. Espinal o accesorio. Entonces ahí está, miren, ahí está. Espinal o accesorio. Importante, ¿por qué? Porque cuando hay una parálisis en lo que es en este nervio espinal, las personas entonces van a sufrir una situación. No van a poder hacer movimientos cefalogiros. ¿Qué quiere decir? Que el esternocleidomastoideo está afectado. O cuando viene con el hombro caído. Entonces también el espinal está afectado. Entonces el espinal va a tener raíces para ir al esternocleido y para ir al trapecio. ¿Verdad? Es el punto doloroso, el punto Z es acá. Y eso se tiene que trabajar fisioterapia para poder hacer todo esta parte nerviosa y vaya poco a poco retomando. Entonces las personas normalmente están con collaretes acá y bueno, esas personas van a tener que poco a poco con fisioterapia. Entonces es importante que tengamos esta estructura. Pero también tenemos acá unos músculos que se llaman los escalenos, ¿no? El escaleno anterior, el medio y el posterior. Y por ahí está descendiendo un nervio. Entonces, cuando vemos este triángulo, que es más pequeñito, estamos hablando del triángulo homoclavicular. ¿No? Homoclavicular. Entonces vamos a ver con el borde superior de la clavícula, tenemos que ver también el borde inferior del vientre inferior del homoioideo, ¿sí? Y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Acá tenemos un músculo como contenido, el escaleno anterior, más atrás está el medio y más atrás está el posterior. Entonces el escaleno anterior y medio, entre estos dos pasan estas estructuras, la arteria subclavia, ¿no? Ya sea derecha o izquierda. ¿Dónde se origina la arteria subclavia derecha? El tronco arterioso. Bien, tronco arterioso brachiocefálico. ¿Y la subclavia izquierda? Directamente de la otra. Del callado de la aorta, del arco o del callado. ¿Ya? Entonces, importante que acá va a estar la arteria subclavia. Y esta arteria subclavia, para su estudio, vamos a tener con el escaleno porciones. Una porción preescalénica, interescalénica y extraescalénica. A partir de esas porciones da sus ramas colaterales, ¿ya? Que ya vamos a ir viendo. Y también estamos encontrando esto, el plexo braquial. ¿Sí? El plexo braquial formado por las ramas cervicales desde la C, C5, C6, C7, C8 y la torácica 1, ya no hay C9, torácica 1. ¿No? Esos van a formar el plexo braquial como los primeros troncos primarios que se llaman, los troncos primarios. Entonces, que se pueden ir observando, ¿no? Ahí están los troncos primarios. Esta es parte del vientre inferior del homoioideo y su tendón intermedio. Entonces, esto hay que bajarlo, obviamente, por la parte de la inserción. ¿Ya? Bien, entonces, esa es la parte de la estructura supraioidea, infraioidea, que tenemos como relaciones también las estructuras que vienen o que corresponden a esta situación. Ya, hasta ahí vamos a avanzar ahora. Vamos a ir viendo algunas otras partecitas. De la región sublingual y submandibular les voy a mandar
por el grupo que hemos creado. ¿Ya? ¿Qué parte lo hemos visto acá, no? Parte ya sabemos cómo está la simulación, las cosas de lo que me interesa. Listo, hasta ahí.